Hola, bienvenidos a su canal Jesús Yeshua, el Buen Pastor. El día de hoy tenemos un tema en las Escrituras acerca del arrebatamiento y la resurrección del día final, dos eventos diferentes. Bueno, ahora empecemos nuestro estudio viendo acerca de qué se creía acerca de la resurrección, sobre todo en el caso de los hebreos. En los tiempos tempranos, la mayoría creía en el Sheol como un lugar de reposo de los muertos, cuyo tema desarrollado lo tenemos en este canal, cuyo enlace dejaremos en la descripción, que se llama ¿A dónde van las almas después de que morimos? Con el tiempo, especialmente en los profetas posteriores, surgió la esperanza de una resurrección corporal y de un día final de juicio, especialmente entre los fariseos y los esenios. En el libro de Daniel podemos ver claramente una transición hacia una escatología más desarrollada, con recompensas y castigos eternos. Los versículos en los que respaldan este pensamiento del Antiguo Testamento sobre la resurrección y el día final lo podemos encontrar en Isaías 26:19. La palabra dice lo siguiente: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luz, y la tierra dará a luz a los muertos. Este es uno de los textos más explícitos sobre la resurrección física. En Daniel 12:2 dice la escritura lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Ezequiel 37, del 12 al 14, la escritura dice lo siguiente: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. Aunque es una metáfora del retorno del exilio, muchos también ven aquí la alusión profética a la resurrección. Pero también tenemos versículos en el Nuevo Testamento que nos demuestran que también existía la creencia de la resurrección de los muertos en el día final. Así lo tenemos en el ejemplo bíblico número 1, en la muerte de Lázaro, cuando Marta le dice esto a nuestro amado Señor Jesús. La palabra del Señor dice en Juan 11:23-24 lo siguiente: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ejemplo bíblico número 2, Pablo ante el Sanedrín. Pablo usa la división que se dio ahí a su favor. Veamos la escritura en Hechos 23, del 6 a 8, dice lo siguiente: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Aquí tenemos dos grupos de judíos con posiciones opuestas sobre la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos, en los ángeles y el juicio final, y esta creencia se basaba en textos como ya leímos en Daniel y en Isaías. Y como sabemos, muchos de ellos obviamente no habían recibido a Cristo ni eran cristianos, pero compartían con Pablo esta esperanza escatológica. Los saduceos, en cambio, rechazaban la resurrección, los ángeles y el mundo espiritual, y solo aceptaban la Torá, los 5 libros de Moisés, como autoridad, y eran más racionalistas y ligados al poder sacerdotal del templo. Un ejemplo 3 bíblico podemos encontrarlo también en la defensa de Pablo ante Agripa. En el libro de los Hechos 26, del 22 al 23, la escritura dice lo siguiente: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Esto demuestra que la idea de la resurrección no es exclusivamente del cristianismo, sino que ya estaba presente en el pensamiento judío y de los hebreos antes de Cristo. Pablo, como fariseo, simplemente lo conectó con la resurrección de Cristo como la primicia. Bueno, ahora que ya sabemos lo que se pensaba acerca de la resurrección sobre los antiguos hebreos, podemos también darnos cuenta de que esta resurrección en la cual ellos creían iba a ser dada dentro del contexto de un día final. Sin embargo, dentro del contexto de la resurrección,
Sabemos también que nuestro Padre Eterno es quien resucitó como primicia a nuestro Salvador Cristo Jesús. Y asimismo resucitará a todo aquel que crea en Él como su Hijo y lo acepte como su Señor y Salvador, tal cual lo dicen las Escrituras. Ese día es nuestra bendita esperanza, el arrebatamiento, es decir, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos en un mismo evento, y que es para aquellos que han sido justificados por su fe y que no forman parte del juicio en el día final, juicio que es entregado al Hijo por parte del Padre. Lo podemos ver en las Escrituras, en 1 de Tesalonicenses 4 del 14 al 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. En 2 Corintios 4:14, la palabra de Dios dice lo siguiente: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, es decir, el Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Este versículo identifica claramente a Dios Padre como el que resucitó a Jesús y también nos resucitará a nosotros. Y Pablo está afirmando que el mismo poder que levantó a nuestro Mesías y Salvador operará en los creyentes. Entonces, el arrebatamiento es por fe en Cristo y no es lo mismo que la resurrección del día final, tal cual lo podemos ver en las Escrituras. Cuando Marta le dijo a Jesús que Lázaro resucitaría en el día final, es decir, en el día del juicio, en Juan 11, 23, 24. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y Jesús le respondió. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, claramente aquí nuestro amado Señor y Salvador Cristo Jesús nos está hablando acerca de nuestra esperanza bendita, el arrebatamiento. Por esa situación hace la diferencia de que todo aquel que cree en Él y ha muerto será resucitado, mas el que está vivo no morirá jamás y vivirá eternamente. Y por eso le dice: ¿crees esto? Es decir, es por fe. El arrebatamiento es por fe. En Juan 5:21, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Juan 5:24-25, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque antes de recibir a Cristo Jesús estábamos muertos espiritualmente, muertos en pecado, muertos en el engaño del enemigo. Y por eso nos dice esta parte así. El versículo 25 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Esto hay que tomar muy en cuenta porque está refiriéndose justamente a los que estamos muertos espiritualmente. Por eso los que oyeren vivirán. Hemos estado muertos espiritualmente hasta recibir a nuestro Señor en nuestro corazón y confesarlo como nuestro Salvador y aceptar su sacrificio en la cruz y saber que Él resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Ahora veamos las diferencias cuando Jesús habla de la resurrección de los muertos en el día del juicio. Y aquí vamos a ver en Juan 5:22, la Escritura dice lo siguiente: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honra al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. En Juan 5:26-29, la Escritura dice lo siguiente: y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y este versículo es muy importante porque nos aclara el versículo anterior que leímos hace un instante. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Aquí hay una diferencia clara con respecto al día final y lo que vimos hace un instante.
está haciendo referencia a todos los que están en los sepulcros oyen su voz, mientras antes decía, los que oyeren vivirán. Por eso es que es algo totalmente diferente el arrebatamiento para los que han creído y estado muertos, pero han aceptado a Cristo en su corazón y han vivido por medio de él. Mientras que acá se hace referencia a todos los que están en los sepulcros porque oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esa es la resurrección del día final, que es totalmente diferente al arrebatamiento. En conclusión, Dios Padre es quien resucitó a Jesús, y como dice la Escritura, bueno, también con los creyentes en su Hijo, es decir, aquellos que por fe han creído esto. Y obviamente nos presentaremos delante de nuestro Padre y nuestro Señor Jesús en el tribunal de Cristo. Y también vamos a ver la Escritura de lo que dice en 1 de Juan 5, 4, 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por esa fe será el arrebatamiento, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los que están vivos. Y eso es antes del juicio del día final. Luego el Padre da la autoridad al Hijo de hacer el juicio para la resurrección en ese día, donde se separan justos e impíos, tal cual también lo podemos ver en el versículo de Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces podemos encontrar claramente este versículo en el Antiguo Testamento, en Daniel, acerca del juicio del día final, y también, como acabamos de leer, en Juan, en 5:27, en el cual todos los que están en los sepulcros oyen su voz, y será el día del juicio, en el día final que hemos visto. Por lo tanto, sabemos que nuestra esperanza bendita es antes de que comience todo este periodo que está cerca del inicio del Apocalipsis, y que por cierto sabemos que por todo lo que está alrededor nuestro está cerca, pero más cerca está nuestra redención, es decir, nuestra esperanza bendita, por lo que te invitamos el día de hoy a que te mantengas velando y orando en comunión con nuestro amado Señor sin desmayar. Y si no has aceptado a Cristo, invitándote a que lo hagas el día de hoy, todavía estás a tiempo porque todavía no has cerrado la puerta de la gracia, para que lo confieses con tu boca y creas en tu corazón que Él vino a este mundo a dar su vida por el perdón de nuestros pecados y derramó su sangre en la cruz, y también que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Si quieres conocer más acerca de qué debemos hacer mientras esperamos la venida de nuestro Señor, para nuestra esperanza bendita, te dejamos también otro enlace para que lo revises a continuación. Bueno, nos despedimos, no sin antes dejarles este hermoso mensaje que Cristo está a las puertas, y que no desmayes en la fe, en la oración, y que siempre Dios y nuestro amado Señor Jesús bendiga a cada uno de vuestros hogares. Maranatha.